Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. ¿Qué tal? Antonio Grael patrocina esta reacción. Nos trae a Winifred Raymond con Hell for 13. Es un Tiny Desk Concerts. Ya sabéis, estos conciertos que se hacen básicamente en una oficina. Que tiene ahí de fondo, como veis, ¿no? Las repisas con todo tipo de cachivaches, pero bueno, artistas muy reconocidos van pasando por ahí y es una especie de concierto más bien en acústico. Casi todos los artistas lo hacen así, como más íntimo y bueno, al otro lado no se ven, pero están poquitas personas asistiendo a ese concierto, ¿no? Bueno, pues tenemos, como decíamos, a Winifred Raymond, que es de Gales. Lleva desde el 2018. La vemos con una guitarra acústica y bueno, como siempre, nos da datos interesantes Antonio Grael. Winifred empezó a interesarse por la música a los 8 años cuando escuchó el disco que le regaló su madre, el Nevermind de Nirvana. Otras de sus influencias fueron The Fall, Pixies, Bob Dylan, The Velvet Underground o Captain Beefheart. Se introdujo y estuvo tocando en la escena punk y grunge durante muchos años hasta que empezó a interesarse por el blues como origen del punk y a continuación por los sonidos que antecedieron al blues. Este interés la lleva hasta el movimiento musical nacido en la década de los 50 y 60, el American Primitive Guitar, cuyo principal impulso fue el del músico John Fahey. A pesar del término primitivo, este estilo musical es más vanguardista y tiene poco que ver con la recuperación de las raíces musicales nativas americanas. El movimiento, eminentemente acústico, combina la técnica tradicional del finger picking del blues y el country junto con el minimalismo, el avant-garde y otros estilos de música clásica del siglo XX. También una fuerte influencia de la música raga, la música clásica indostana, ahí lo llevas, junto con Toma. ciertas influencias del New Age que se fueron incorporando posteriormente sin olvidar el uso de afinaciones atípicas y abiertas. Aunque sus intérpretes rechazan tanto la inclusión en el folk como en el New Age, ya que consideran que no pertenecen a ninguna de estas corrientes y, a pesar de que el virtuosismo parezca lo importante, todos remarcan que les interesa más la expresión cruda y espiritual de sus interpretaciones que la perfección técnica. Bueno, volviendo a la señorita Raymond, bueno, pues tiene 3 álbumes editados. El segundo lo grabó en el sótano de su casa por culpa de la pandemia, pero también tiene un doctorado en astrofísica, como Brian May, y trabaja como programadora de videojuegos, básicamente en la parte del audio. Según ha leído Antonio en entrevistas, el trabajo como científica era demasiado absorbente y su trabajo como programadora le da estabilidad económica para poder hacer su música. Para Winifred, componer y tocar la guitarra es una especie de respiro meditativo, dado que su trabajo la obliga a estar metida muy profundamente en la tecnología y con la guitarra simplemente la coge y la toca. Por lo visto, un juego de cuerdas le aguanta solamente 2 conciertos y se reconoce muy exigente al escogerlas. El tema que nos trae es del segundo álbum de 2020, interpretado en un Tiny Desk Concert el pasado abril. Como final de su actuación, dice, por favor, esperad a que ella se vaya antes de parar el vídeo. Bueno, perfecto. Pues, como decíamos, el tema es Hell for 13 y vamos a ponerlo exactamente en el minuto que nos indica para escuchar la canción que vamos a tratar hoy. Venga, perfecto. Amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderos ninguna reacción y vamos allá. My name's Guinevere Raymond. I mostly just play guitar. So thanks. Proud to be here with the tuning pedal of Gua. I left the blood cannons at home, I'm sorry. Next time, I promise I'll bring them along. Anyway, I'm gonna do this thing. Thanks.
Vale, ahora mismo todo el mundo en casa estará alucinando con esto, ¿vale? Y se preguntará, bueno, ¿qué narices se está haciendo? Porque no es lo típico, ¿vale? Pero quiero dejar una cosa clara, que lo que estamos escuchando requiere tanta técnica y tanta personalidad y tanta intensidad como cualquier eh, técnica de solo de guitarra eléctrica, ¿vale? Lo que pasa es que ella juega muchísimo con las cuerdas al aire y claro, está haciendo cosas que es que la gente no entiende qué es lo que está haciendo, ni cómo lo está haciendo, ni por dónde va, ¿vale? Es decir, por eso tiene a todo el mundo un poco despistado. Me estoy imaginando las caras de desconcierto de la gente en casa. Eh, Yo me estaba imaginando, digo, no me extraña que le duren 2 conciertos las cuerdas, claro, con claro, el claro, viaje que les pega. claro, claro. Porque no veas. A ver, lo primero que sorprende es la absoluta ausencia de elementos superfluos, ¿vale? Solo una guitarra acústica, un intérprete y una sala silenciosa. Sin embargo, desde los primeros compases, la música llena completamente el espacio eh, por la forma extraordinaria en la que utiliza las dinámicas, ¿no? Controla el volumen, el ataque, la resonancia de cada cuerda, tiene mucha precisión. eh, Como ves, utiliza afinaciones abiertas y un finger picking extremadamente complejo para construir una pieza que parece que conforme la estamos viendo va evolucionando sin repetirse nunca de la misma forma, ¿vale? Así que bueno, vamos a ir avanzando, pero es realmente impresionante. Bueno, no sé si te estás fijando o no en su pulgar, Sí, sí, ¿vale? como para no fijarse. Sí, pero sabes lo que tiene puesto en el pulgar, ¿no? Pues no tengo ni idea, ¿no? Vale, eso no es un anillo, básicamente es una púa, ¿vale? Que va cogida al pulgar. Entonces, la púa, digamos que va sobresaliendo así, Ya, ya, ¿vale? ya me... Para lo que sería el golpeo de púa normal, ella no tiene que hacer otra cosa que simplemente mover Sí, que tiene los otros dedos libres, no tienes que estar ahí correcto. Entonces, sujetándola, con ¿no? el pulgar va tocando con la púa. Si te fijas, va haciendo un patrón de la línea del bajo, ¿vale? Mientras que con los otros dedos lo tiene libres para poder hacer, em, digamos, las melodías, las armonías, y los acordes Ya, y todo ya, lo ya. demás, ¿vale? Esto es, como decía Antonio en su texto que hemos puesto ahí en contexto, em, esto es muy típico de tanto del blues como del country, ¿vale? Venga, seguimos.
Es hipnótico, ¿eh? Es que no puedes dejar de Deja mirarle de la mano mirar, sí, derecha. sí, sí, sí. A mí creo que lo más admirable es cómo consigue equilibrar precisión y libertad, ¿no? Técnicamente la interpretación es muy exigente, como vemos, pero nunca transmite la sensación de ser un ejercicio de virtuosismo. Cada pequeño cambio de intensidad parece como que responder a una necesidad emocional más que la técnica, es como se va dejando llevar. Claro, el formato del Tiny Desk potencia todavía más esa sensación de intimidad, permitiendo escuchar el roce de los dedos sobre las cuerdas, convirtiendo cada pequeño matiz en parte esencial de la experiencia. Y bueno, es uno de esos conciertos donde el silencio del público termina siendo casi un instrumento más. Bueno, pues fenomenal. Vamos a continuar. No Bueno, tenía un anillo, tenía tres. sí, yo creo que tenía como, o bien te deja las uñas largas, ¿vale? O tendrá algún... Algún sí, protector o algo, porque sí, sí, no, protector o simplemente será como una especie de también como de uña sintética, ¿vale? Que de quita y pon para que ella pueda ya, ya, ya. tocar. Estaba pensando, digo, ¿qué pensará Paco de Lucía si levantara la cabeza y viera a esta chica tocándola? Pues le parecería interesante, precisamente porque Paco de Lucía, la gran parte de las críticas que se llevaba de los puristas flamencos era porque él estaba abierto a las nuevas músicas y a Ya, y a ya. la libertad. Así que esto le parecería bien en definitiva. Es decir, Paco de Lucía, sí, toda la fusión flamenco que vemos hoy día, él fue uno de los pioneros y todo lo que se alaba hoy se lo criticaban a él en su momento. Así que Ya, ya, no, no, pero qué máquina de chica tocando, ¿eh? sí, sí, sí. Bueno, Es increíble. Ha llegado un ha habido un momento que no le veía los dedos. sí, Eran un borrón.
había un momento en el que puso los ojos en blanco y digo, está en trance ya. Em, no sé si era por aquí. Por aquí. Fíjate en los ojos, creo que... ¿Has visto cómo pone los ojos? Digo, le está dando algo. Ahí está ya. Sí, sí, está totalmente en trance. Sí, 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 sí. Bueno, pues muy bien. Muy interesante, como todo lo que trae Antonio, que nunca deja indiferente, pero bueno, trae músicos de mucha calidad. Amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clique en la campana para no perderte ninguna reacción. Dos formas de apoyarnos: el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel 1 veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2 vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Por aquí más reacciones. Gracias por el apoyo. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.